bounds. Hola muchachos, bienvenidos al curso de física de grado décimo. Hoy vamos a empezar con el tema del movimiento rectilíneo uniforme. Para poder trabajar este tema, lo primero que hay que hacer es entender estos conceptos que tenemos acá: posición, desplazamiento y recorrido. Recordemos que las unidades, como estas son, todos tienen que ver con longitud, las unidades del sistema internacional o MKS van a ser los metros, ¿sí? Ya sabemos que existen unas unidades derivadas de estas, que sería el centímetro, el kilómetro, el decámetro, pero en este caso vamos a trabajar siempre con metros. Entonces, ¿a qué se refiere la posición? La posición de un objeto es un lugar determinado en el espacio. Por ejemplo, si tenemos una recta numérica como esta y ubicamos acá un punto, este punto sería una posición. Si ubicamos este otro punto, esta sería una segunda posición, y si ubicamos este punto, esta sería una tercera posición. Es simplemente la relación que hay de un punto en el espacio. Igualmente, si estuviéramos hablando del plano cartesiano, en el plano cartesiano, y ubicamos un punto, pues esa sería la posición. En este caso tendría una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y. Usualmente la posición se representa con una letra. Como aquí estamos hablando de rectas en el plano, entonces utilizamos la X. Si estuviéramos refiriéndonos al eje Y, pues entonces utilizaríamos Y sub 1, Y sub 2, etc. Bien, ahora vamos con el siguiente concepto, que es el concepto de desplazamiento. Cuando hablamos de desplazamiento, estamos hablando de cambio de posición. Es decir, si un objeto se encuentra en la posición X0 y se desplaza a la posición X1, este cambio de posición es lo que nosotros vamos a conocer como desplazamiento. Y matemáticamente se representa con la fórmula desplazamiento, y vamos a colocar el índice acá: desplazamiento final es igual a el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Esta es la fórmula que vamos a trabajar para referirnos al desplazamiento. Tengámoslas presente. Vamos a ver un ejemplo para entender esta idea. Si por ejemplo un objeto pasa de estar en 2 metros a 8 metros, pregunta: ¿cuánto se desplazó? Entonces revisamos en nuestra recta numérica, si esta es la posición 2 y esta es la posición 8, ¿cuánto espacio hay de aquí a acá? Si se movió de esta manera, entonces esta sería nuestra posición inicial y esta sería nuestra posición final. Y hacemos uso de la fórmula para resolver. Escribimos que desplazamiento final va a ser igual a ¿qué? Al desplazamiento inicial, el desplazamiento final, que es precisamente esta, 8 menos la posición final menos la posición inicial, que es 2. 8 menos 2 da 6. Y como las unidades son metros, entonces vamos a decir que el desplazamiento final es igual a 6 metros. Aquí tenemos claridad sobre la dirección del desplazamiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si el desplazamiento va hacia la derecha, vamos a decir que es positivo. Si el desplazamiento va hacia la izquierda, vamos a decir que es negativo. Veámoslo con otro ejemplo. Si por ejemplo una partícula pasa de 8 a menos 2, ¿cómo sería esto gráficamente? Trazamos una línea, aquí sería el menos 2 y aquí sería el 8. Esta sería nuestra posición inicial y esta sería nuestra posición final. Entonces hacemos uso otra vez de la fórmula. Decimos: desplazamiento final es igual al desplazamiento, a la posición final, que es menos 2, menos, porque así está la fórmula, menos la posición inicial, que es 8. Y en este caso sería, como ambos son negativos, entonces sumamos. Menos 2 menos 8 nos daría 10 y colocamos el signo. Y las unidades deben ir ahí. En este caso, menos 10 metros. Otra cosa que también puede ocurrir es que un objeto, digamos que va de 6 metros a 15 metros. Cambió primera posición. Y luego de 15 metros va a 13 metros. Y nos preguntan cuál fue su desplazamiento. Entonces, gráficamente
nosotros empezaríamos en 6, vemos que está la recta numérica, empezaríamos en 6, nos iríamos hasta 15, y luego se devuelve 2 unidades, o sea que quedaría acá, y digamos que este es 12. Entonces realmente el desplazamiento se va a dar siempre entre la posición inicial y la posición final, o sea que este no lo tenemos en cuenta, solamente posición inicial y posición final. En este caso diríamos que delta XF va a ser igual a la posición final. ¿Cuál es la posición final? 12, escribimos 12, menos, ¿cuál es la posición inicial? 6, entonces escribimos 6. En este caso 12 menos 6 nos daría 6 y colocamos nuevamente las unidades. Y de esta manera vamos entendiendo con más claridad cuál es el concepto de desplazamiento. Por ejemplo, si una partícula se mueve de 0 a menos 4 y luego se devuelve de menos 4 a 0, pues en ese caso diríamos que el desplazamiento fue 0. Si una partícula inicia en un punto y finaliza exactamente en ese punto, vamos a decir que el desplazamiento fue 0. Vamos con el siguiente concepto. El siguiente concepto es el concepto de recorrido. Aquí hay que tener mucho cuidado. El recorrido lo vamos a representar con la letra D, de distancia. Y esta siempre va a ser positiva. Aquí sí no nos va a decir en qué posición está, sino cuánto recorrió en total. Como cuando un carro se mueve, si se mueve derecho, pues suma, y si se echa reversa, también suma. Si tenemos en cuenta el ejemplo que acabamos de ver, un objeto que va de 2 metros a 6 metros y luego de 6 metros a 3 metros, entonces ¿cuál sería su recorrido? Entonces aquí tendríamos que tomarlo por partes. Primero, ¿cuál fue la distancia que recorrió acá? De 2 a 6 tenemos 4 metros. Y le sumamos lo que haya recorrido de 6 a 3. De 6 a 3 pues serían 3 metros. Siempre hay que tomar la parte positiva. Entonces en este caso sería 3 metros. En total, la distancia que recorrió sería 7 metros. Entonces, y si nos preguntaran sobre ese mismo problema, ¿cuál fue el desplazamiento? Entonces el desplazamiento final, lo vamos a hacer más rápido en este caso, el desplazamiento final solamente tomo la posición inicial y la posición final. En este caso la posición final es 3 menos la posición inicial, que es 2. Y 3 menos 2 nos da 1. O sea que el desplazamiento de ese objeto fue 1 metro. Eso quiere decir que está a 1 metro a la derecha de donde partió el movimiento. Entonces aquí espero hayan quedado claros esos 3 primeros conceptos para poder empezar a hablar de movimiento rectilíneo uniforme. Muchas gracias por ver el video y espero vean los siguientes videos para que puedan entender con más claridad todo lo que estamos trabajando. Adiós.